Hola, 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 Dios les bendiga a todos, buenos días, buenos días. Una y otra vez voy a decir qué lindo poder estar compartiendo cada mañana con ustedes. Es cumpliendo la misión pastoral, es poder entregar, al menos a la distancia o como se pueda, una palabra que venga de parte de Dios, una palabra que te afirme, que te confirme, que te dé madurez, que te lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, como muchas veces utilizamos. ¿Cuántos hermanos hay compartiendo cada mañana una palabra? Y hoy hay una palabra poderosa, una palabra de exhortación, pero siempre tengan en cuenta que va con lo más profundo de mi corazón. No me levanto cada mañana a mostrar virtudes, ni mucho menos, sino cumpliendo la misión pastoral. Y muchas veces como pastor cometemos el error de temer por las ovejas, ¿no? Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen, y el pastor está a la puerta del aprisco, y hoy los pastores estamos a una cierta distancia de nuestras ovejas. Quisiéramos llegar a más personas, y Dios sabe que hemos hecho mil cosas para poder estar cerca de la gran mayoría, pero siempre hay una minoría a la que no llegamos. Hay hermanos en Citibel, Villa Lisa, Ensenada, Aeropuerto, Doncelar. La hermana de Doncelar hace 6 meses que no la vemos. A los hermanos de Citibel hace 6 meses que no los vemos, exceptuando a Mónica y Alejandro, que ellos tuvieron que hacer un trámite y con todos los protocolos habidos y por haber y las autorizaciones, ellos pudieron hacer una pasada, ¿no? Pero surge una preocupación: ¿cómo estarán viviendo? ¿Estarán aplicando la palabra de Dios? ¿Estarán siendo bendecidos? ¿Estarán siendo prosperados o hubo una regresión? ¿Cómo estarán sus familias? ¿Cómo estarán sus matrimonios? ¿Cómo estará su economía? Y a veces nos genera tormento. Claro que sí, porque entendemos cuán grande es el amor de Dios, pero también, pastor que se dice ser pastor, ama a sus ovejas, ama a sus miembros, ama a las personas que Dios les ha dado como responsabilidad para llevarlas adelante. Y de repente vemos regresiones y vemos tantas cosas que están pasando en este tiempo, ya sea en el país, fuera del país, a través de las redes sociales. Escuchamos tantas cosas, tantas regresiones, tantas personas que, pudiendo ser grandes en el reino de Dios, están comenzando a decaer, están empezando a fallar, y decimos: Señor, ayúdanos a permanecer, a prevalecer. Entonces el Señor me dio una palabra que te diera hoy, y esta palabra nace del corazón de Dios y con mucho temor de parte de quien te habla, porque nunca, jamás voy a olvidar de donde el Señor me sacó, pero no con resentimiento ni con dolor, sino como un testimonio vivo del gran y maravilloso amor de Dios. Y hoy quisiera hacerles una pregunta, y quiero que me presten suma atención, dejen el mate, desobediencia al fin, dejen lo que están haciendo, y quiero que me respondan esta pregunta que parece obvia. Es una pregunta que parece: uy, pastor, no diga eso. Pero dice la Biblia que nadie conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que mora en él. Y cada uno de nosotros sabemos, porque lo sabemos. Definitivamente podemos aparentar, podemos disimular, pero tarde o temprano sale a la luz lo que somos en realidad. Y yo quisiera hacerte una pregunta como iglesia, como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro de la palabra, como mis hermanos allí en el exterior que nos están viendo. Quisiera hacerles a todos una pregunta. Y quisiera hacerme esta pregunta a mí, porque volvemos a repetir la palabra del Señor: corta para adelante, pero corta para atrás. Por eso cada mensaje que damos, el Señor nos edifica en tanto y en cuanto lo tomemos para nosotros, ¿sí? Porque a veces transferimos el mensaje a otra persona o lo codiamos y decimos: ve, esto es para vos, esto es para vos. Pero qué bueno es examinarse a uno mismo, para no ser condenados, dice la Biblia, porque con la vara que medís serás medido. Entonces, qué bueno es tomar esa palabra para uno. Y la pregunta es: ¿está listo para escucharla? Porque parece obvia, pero no lo es. La pregunta es:
¿Somos hijos de Dios? Veo que era dura, ¿no? Vuelvo a hacer la pregunta porque algunos dirán, escuché mal, me parece que entendí mal, tengo el oído tapado. No. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Somos hijos de Dios? ¿Realmente sos hijos de Dios? ¿Realmente podés decir que la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados? ¿Realmente podés decir que sos nueva criatura en Cristo? Porque la palabra del Señor nos dice allí en 1 de Juan capítulo 1, verso 6, quiero que prestes atención. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Vuelvo a repetir, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí viene la explicación en 1 de Juan 3:6 y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, Juan constantemente nos va aclarando la situación y nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 17, dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si decimos que andamos, tenemos consecuencias, tenemos efecto, tenemos causa. Entonces, en Efesios capítulo 5, verso 2 dice esta palabra, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Si decimos que somos hijos de Dios, andamos como Él anduvo. Por eso termina diciendo en Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Qué buen momento, qué buen día para evaluar nuestra situación, para ver nuestra condición. Hoy vemos tantas personas bendecidas porque a través de esta pandemia y a través de este encierro se han afianzado en la fe, Dios los ha bendecido, se han puesto a cuenta con la familia, de su boca salen palabras de bendición, ustedes lo escuchan a través de las redes sociales largando palabras de bendición, pero no en todos los casos es así. Y hay un mundo que nos está viendo, dice, vosotros sois de Cristo, pero el mundo entero está bajo la mano del maligno. Qué bueno es cada día evaluar nuestra situación, porque de ello corre riesgo nuestra eternidad, pero también nuestra bendición en la tierra. Porque si somos hijos, dice la Biblia, aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que vosotros le pidáis, pero es vuestro Padre, somos hijos de Dios, caminamos como Él anduvo, estamos en luz. La Biblia dice, de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. La Biblia dice que nosotros somos como aquella ciudad asentada en un monte que no se puede esconder, ni una luz se puede poner debajo de un almud. Si sos luz vas a iluminar. Si sos luz van a salir de tu boca palabras de luz. Entonces yo me pongo a ver diferentes situaciones en la Biblia. Diferentes hombres que a pesar de ser hijos de Dios, llegó un momento que claudicaron por la prueba, por la dificultad, y es eso a lo que me quiero referir hoy. Hay quienes tomaron conciencia de su situación y se vieron avasallados por la prueba, por la dificultad, y no tuvieron las armas para enfrentar este tiempo y decayeron de una manera precipitosa, de una manera terrible, porque no recuerdan la palabra del Señor, no están revestidos del Espíritu Santo y hoy anhelan ese impacto del Señor. Entonces, hombres que usted dice en la Biblia, no puede ser, no es cierto, pero yo quiero hablarte de un tal Jonás. Jonás era un profeta del Señor, era un hombre que Dios llamó y le agarró y le dijo, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha llegado en mi presencia y la voy a destruir. Jonás conocía a Dios, Jonás escuchaba a Dios, Jonás supuestamente era un hijo de Dios. Sin embargo, dice que cuando Jonás escuchó estas palabras,
le vinieron los resentimientos, los dolores, las angustias, porque Nínive era una ciudad absolutamente cruel, que seguramente había dado muerte a familiares de Jonás, era una ciudad que se confrontaba ante Dios y era una ciudad pecadora, y Jonás quería juicio. Entonces Jonás se subió a un barco y se quiso ir a Tarsis. En vez de ir a Nínive, que quedaba pocos kilómetros, se puso sobre una barca y se fue a 5.000 kilómetros. Sin embargo, el Señor le salió al encuentro y ustedes conocen la historia. Le tragó un pez, lo vomitó al tercer día en las veras de Nínive, y él fue y pregonó contra aquella ciudad, y la ciudad se arrepintió de su pecado. Pero se arrepintió porque Jonás dejó de lado por un ratito su resentimiento, su dolor, su amargura. No podemos ser hijos de Dios y estar lleno de dolor, lleno de amargura, cuando la Biblia dice que Él tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. ¿Cómo somos nosotros para tomar los pecados ajenos y sacarlos de lo profundo de la mar y utilizarlos para matar, hurtar y destruir? Que eso ya pertenece al reino de las tinieblas. Y cuando el Señor perdonó a aquella ciudad, dice que Jonás se enojó muchísimo con Dios, porque dijo: yo sabía que tú eras bueno y yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y el Señor tuvo que darle una enseñanza y decirle: ¿cómo no voy a tener misericordia de 152.000 personas que no saben ni siquiera lo que hay delante de su mano, y de los mismos animales que ellos tienen? Hasta el Señor tenía misericordia, y nosotros muchas veces, diciendo que somos hijos de Dios, no tenemos misericordia de nuestros hijos, no tenemos misericordia de nuestro matrimonio, no tenemos misericordia de nuestros hermanos. Por eso dice la Biblia: si decimos que andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿somos hijos de Dios? No te quiero llevar a la duda, porque la duda es pecado. No te quiero llevar a la duda porque el padre de la duda es Satanás. Pero quiero decirte que muchas veces, aún siendo hombres y mujeres de fe, claudicamos. Gedeón pertenecía al pueblo de Israel, y el Señor se le presentó y él le dijo: si el Señor estaría con nosotros, no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Si el Señor estaría con nosotros, no hubiera fallecido mi familiar. Si el Señor estaría conmigo, no estaría pasando estos apremios económicos. Y el Señor lo miró a Gedeón y le dijo: bueno, por tu mano voy a liberar a mi pueblo. Muchas veces esperamos en el Señor, pero el Señor está esperando nuestra reacción. Muchas veces esperamos en el Señor, y el Señor dice que cuando caminas yo abro los caminos. Pero tenés que caminar, tenés que decidir, tenés que determinar, tenés que actuar. Si el Señor estuviera con nosotros, y cuando el Señor le dijo: Gedeón, por tu mano voy a liberar a mi pueblo, ahí a Gedeón le salió todos los complejos. Soy el menor de la casa de mi padre, pertenezco a una tribu muy pequeña, soy insignificante. Pero el Señor le dijo: por tu mano voy a liberar a mi pueblo. Hombres y mujeres de Dios que tuvieron momentos de debilidad. Una cosa es tener momentos de debilidad y otra cosa es estar en el reino de las tinieblas. Por eso dice la Biblia: el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Yo quiero que hoy tomes conciencia de tu condición, de tu situación. Job, usted dice: pastor, qué hombre piadoso, estoy pasando las de Job, me están pasando las de Job. Pero el Señor quiso darle una enseñanza a Job, utilizando al diablo. El diablo le dice: ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a glorificar si todo lo que tiene se lo prospera? Y era cierto, porque en un momento él dijo: maldito el día en que nací, maldito el vientre que me tuvo. Hablaré y tú me oirás y expondré mi queja, le dijo a Dios. Pero también Job mostró que no era tan justo, porque decía: cuando yo estaba bien, estaba prosperado, me sentaba en las plazas y venían los ancianos y me hacían reverencia, los jóvenes me miraban y salían corriendo. El grado de soberbia por la prosperidad, y muchas veces somos tan soberbios cuando somos prósperos y no nos condolemos con el dolor ajeno. Cuando el Señor, estando en su trono, dice que nos miró y su corazón se conmovió de dolor y mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en los momentos difíciles de las personas, cuando más tenemos que dolernos,
dolernos de nuestros adversarios, dolernos de aquellos que nos critican, nos persiguen. Yo siempre digo, cuando me dicen, pastor, dijeron esto, dijeron aquello, yo dije, no puedo odiar a quien amo, no puedo cambiar de un día para el otro, no. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, y yo creo que hoy esto es así, pero mañana va a cambiar, porque están teniendo un momento de dolor, un momento de fracaso, un momento de angustia. El justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Otro hombre que, por eso él podía decir, yo hablaba lo que no entendía, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. Elías que hacía caer fuego del cielo, tantas cosas, terminó en un momento que no entendía que Dios era escudo alrededor de él, era el que levantaba su cabeza, era el que le daba el poder, y él decía, solo yo he quedado. Por eso cuando tenemos realmente claridad de que somos hijos de Dios, entonces vamos a estar seguros, porque dice que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, que Él abre brecha, abre ríos en el medio del sequedal, Él abre los cielos, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Aunque no entendamos, no tenemos muchas veces que entender lo que sucede, tenemos que tener fe de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero la pregunta es, ¿amás a Dios? ¿Sos hijo de Dios? Tu conciencia, tu mente y tu corazón te lo recrimina o te lo afirma. Hombre como Sansón, que a pesar de ser un elegido de Dios, ser un hombre nazareo, apartado para Dios, él tuvo que llegar al culmine en su vida, ciego, atado y humillado, pero aún así en sus condiciones dijo, Señor, yo pequé contra ti. Pero pido por favor que aunque sea esta mi última victoria, permíteme vencer a lo que sacaron mis ojos. Muchas veces tenemos fe, creemos en el Señor, pero hay personas que quitan tus ojos. Hay personas que hablan a tus oídos, a tu corazón, y tus ojos que veían las maravillas de Dios empiezan a ver lo malo, empiezan a ver la desgracia, empiezan a ver la decepción, y empezamos a caer y nos olvidamos que somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Qué linda esas palabras que decíamos en la iglesia, y hoy no sabemos para dónde disparar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo vivir. Necesitamos un consejo y tenemos a los pastores tan lejanos, pero ¿y qué de todo lo que han aprendido? Apliquemos lo que hemos aprendido y vivamos conforme a lo que hemos aprendido, porque el conocimiento mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando miro, también me puedo dar cuenta de las convicciones. A mí me encanta cuando el Señor lo miró a Pedro y le dijo, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Faltaban pocos días para que Jesucristo fuera crucificado, y él dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y esta palabra es una palabra para usted, sí, para usted que todavía está volviendo. El Señor sabía por lo que iba a pasar Pedro, que lo iba a negar, que iba a volver nuevamente a su barco, iba a decir, bueno, se terminó, el maestro murió y ahora yo le defraudé, yo le negué, yo lo miré a los ojos y lo maldije, lo insulté. Pero el Señor le había dicho un minuto anterior, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Cuánto amor es el de Dios? Aún Jesús, sabiendo que Pedro le iba a negar, él dijo, yo he orado a mi Padre que Él no te condene, que Él te cuide, que Él te proteja, porque yo tengo planes contigo. Entonces luego, cuando el Señor resucita, por el primero que pregunta es, ¿dónde está Pedro? Y cuando Pedro estaba en la barca, Jesús estaba allí en las veras de ese mar de Galilea haciendo un pez. Porque vos podés trabajar mucho para ser prosperado, pero el Señor siempre te va a esperar con el alimento. Y cuando Pedro llegó, Jesús le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Y por tercera vez, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas?, Pedro se desmoronó, porque primeramente comprendió lo que él había hecho y entendió lo que Jesús le había dicho.
Una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Una vez vuelto de qué? De la prueba, de la caída, del fracaso. En mi caso, una vez vuelto de 14 años malditos de haber estado apartado del camino del Señor, pero produjeron un efecto de bendición, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces ahora el Señor lo mira a Pedro una vez vuelto y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, Señor. Y en un momento Pedro se entristeció porque entendió la pregunta del Señor. Y el Señor no le reprochó, entonces le dijo: ahora sí, Pedro, ahora que volviste, ahora que entendiste qué significa estar lejos de mí y el dolor que produce, ahora sí, apacienta mi rebaño. Sé el pastor de la primera iglesia. Señores, hoy nos encontramos en situaciones tan difíciles en que tenemos que elegir obedecer a Dios antes que a los hombres, o obedecer a los hombres antes que Dios. Y me recuerdo hombres que estaban confirmados en su fe y sabían quién era Dios, los 3 jóvenes hebreos, Misael, Ananías y Azarías, a que le cambiaron el nombre y le pusieron Mesac, Sadrach y Abednego, y le dijeron: tienen que adorar la imagen al sonido del tamboril, de la zamponia. Y ellos dijeron: oh rey, no vamos a adorar, porque nuestro Dios nos va a librar. Pero me encantó esta parte, que a veces queremos recibir la bendición como hijos, pero no queremos recibir la prueba. Pero luego de la prueba viene la victoria, luego de la prueba viene el crecimiento, luego de la prueba viene la confirmación, luego de la prueba viene lo que tanto hemos anhelado en nuestra vida, y en la prueba nos acobardamos. ¿Somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, entonces le creemos, porque Él sigue sentado en el trono. Entonces, cuando vino el rey y le dijo: tienen que adorar la imagen, ellos dijeron: no vamos a adorar porque nuestro Dios nos va a librar. Pero si no nos libra, aún así no te vamos a adorar. Es como dijo Pablo: vivo para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos propiedad de Él, y Él nunca va a lastimar su propiedad, Él nunca va a romper su propiedad, Él la cuida como un especial tesoro. De hecho, Él dice: para Él somos un especial tesoro. Hombres como Daniel, que pudieron decir: oh rey, para siempre vives, mi Dios envió su ángel. ¿Pero por qué? Porque salió un edicto que no podían adorar a Dios en el lapso de 30 días. Y él dice, como de costumbre: fue contra las leyes humanas. ¿Cómo puede ser? La Biblia dice: obedeced a las autoridades. Toda autoridad es puesta de parte de Dios, y la mayor autoridad es Dios. Y toda autoridad que se contrapone a la autoridad de Dios es una autoridad que caduca. Porque dice la Biblia: somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Por eso clamamos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y la Biblia dice: qué maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy es un acto de obediencia. Estamos distanciados, pero tenemos que estar cerca en el Espíritu. Tenemos que estar cerca y entender que somos hijos de Dios. Y Daniel fue a su lugar como de costumbre y adoró al Señor. Ahora te dice: sí, pastor, pero lo tiraron al foso de los leones. No, señores, ¿por qué siempre estamos viendo todo lo malo? Luego de la prueba, luego de una vez vuelto, dice que el rey Darío lo sacó a Daniel y lo puso sobre todo el reino, y tomó los 120 sátrapas que lo acusaron y los echó al foso de los leones, y no alcanzaron a llegar al fondo, que ya habían sido descuartizados. Pero siempre hay una cuestión: siempre que hay una persona que se retrae de Dios, que niega al Señor, no solamente paga las consecuencias a la persona, sino paga a su familia. Por eso uno tiene que tener temor, porque el diablo no va solo por vos, va por tu familia, y si no lo ha hecho es porque estás bajo la protección de Dios. Entonces dice que todo aquel que dice ser hijo de Dios tiene que andar como Él anduvo. Y a mí me conmueve, y ya termino, perdónenme, pero ya termino. Uno tiene que pensar como Él pensaba, lo bueno, lo agradable, si hay virtud alguna, hablar como Él hablaba, escribir en las redes como Él hubiera escrito si hubiera existido
Facebook, Instagram y demás cosas. Perdonar como Él perdonaba. Dice que el que no perdona no puede ser perdonado. Si uno dice que es hijo de Dios, tiene que amar como Él amó. Si uno dice que es hijo de Dios, no solo Jesús amó a sus discípulos, sino amó a los que lo perseguían. Le dio de comer a aquellos que luego dijeron crucificarle. Sanó a quienes luego le dieron la espalda. Y enseñó a quienes le difamaron luego. Sin embargo, usted dice, pero pastor, sí, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Lo crucificaron? No estamos viendo mal. Dice que cuando Él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, consumado es. Allí comenzó la verdadera victoria. Dice que Él descendió a las profundidades, le tomó la llave de la vida y de la muerte, se declaró con un nombre que es por sobre todo nombre, tomó a los muertos del pasado, a aquellos santificados del pasado, y los llevó al descanso. Se presentó delante del Padre y el Padre le dio el nombre por sobre todo nombre. Se sentó a la diestra del Padre y Él tiene un nombre nuevo y está vestido de gloria. A Daniel le pasó lo mismo, porque cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, dice la Biblia, no temas lo que puede hacerte el hombre, no temas lo que puedan hacerte las circunstancias, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Daniel terminó siendo el principal en el imperio babilónico. Todos estaban esclavos, pero Daniel era un hombre libre. Los 3 jóvenes hebreos tenían principados sobre diferentes regiones del imperio babilónico. José fue entregado, fue golpeado, fue humillado, pero en el último minuto, cuando sus hermanos se presentaron, los que le habían traicionado, Él los miró y les dijo, por voluntad de Jehová ha sucedido lo que ha sucedido, porque gracias a esto ustedes no murieron. Y muchas veces Dios nos usa para que otros no mueran. Dios nos hace amar a pesar de que nos odien. Dios nos hace proclamar el reino de los cielos a aquellos que nos dan vuelta a la espalda. Pero ¿sabes qué? Un día dice que Él nos dará un nombre nuevo. Dice que un día Él nos hará reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gobernaremos con Él. Pero ¿y qué de aquí en la tierra? Aquí en la tierra tenemos que orar de esta manera. Señor, venga a nosotros tu reino. Y cuando estemos bajo el gobierno de Dios, no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. No serás abandonado, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y un día el Señor se presentará delante de ti y te dirá lo que me dijo a mí en una terapia intensiva. Tranquilo, todo va a estar bien, porque los que me aman, yo los amo. Y a los que reconocen a mi Hijo, yo los acepto como mis hijos. Y a los que me creen, yo no les echo fuera. Señores, espero que hoy, si tenías duda de tu fe, de tu amor, de que sos hijo de Dios, levante tus ojos al cielo y dígale, Señor, acéptame como tu único y suficiente Salvador, porque solo no llegó a ningún lado. Y algunos serán unos Pedros. Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y hoy, señores, nosotros, pastores aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, oramos para que tu fe no falte, porque una vez vuelto de todo esto, vas a confirmar la iglesia. Dios te va a levantar con un ministerio, Dios te va a levantar fuertemente, pero de las cenizas te sacará y Él hará grandes cosas con tu vida, porque Él está buscando hombres y mujeres con un testimonio vivo, para poder aconsejar con amor, para poder abrazar con amor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios los bendiga, hijos de Dios, mis hermanos. Dice, si tú dices que eres hijo de Dios y no amas a tu hermano, mucho menos amas a Dios, porque no le ves. Un abrazo. Dios los bendiga.
Y oren por mí, oren por mi familia, cubran a mi familia, porque queremos servir a Dios a pesar de todo, a pesar de todo. ¿Sabes por qué? Porque alguien me dijo una vez, cuando nadie daba 2 pesos por mí, él me dijo, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Un abrazo, Dios los bendiga, tengan un día bendecido.